Hola, bueno, estamos llegando al final de la materia y hoy me voy a referir a la última unidad de la materia, que es la unidad 15, que está dentro de un bloque, dentro de un bloque temático que hemos denominado Panorama del siglo XXI. Aspectos económicos y sociales en el siglo XXI. Para este capítulo, que es fundamental y tal vez el más importante de la materia, o en el cual al menos nosotros hacemos mucho eje, porque en realidad es un conglomerado de conclusiones y de características que hemos ido viendo a lo largo de la materia. Vamos a utilizar un libro muy importante del doctor Jorge Weinte, denominado Crónica de la decadencia, capitalismo global. Para este caso vamos a utilizar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y un paper, que tal vez fue uno de los últimos que llegó a publicar Jorge, denominado Convergencias, Origen y Declinación del Capitalismo. Entonces, el objetivo de esta unidad del programa es llegar a algunas conclusiones y caracterizaciones luego de un largo recorrido, donde básicamente lo que hemos hecho es caracterizar desde sus orígenes el capitalismo como un modelo civilizatorio, en donde hemos marcado las pautas de relaciones de producción como eje central en las relaciones sociales que conforman un modelo civilizatorio que ha sido lo que ha guiado durante los siglos XX y esta parte del siglo XXI a esta fase del capitalismo moderno como modelo civilizatorio. El avance tecnológico ha sido uno de los aspectos claves durante todo el desarrollo de la materia, desde la primera revolución industrial hasta esta unidad. Lo que hemos ido viendo es el desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo del tiempo como motor de la historia. Ese motor de la historia ha llegado a un punto en donde las distintas crisis por las que ha atravesado el capitalismo han comenzado a ser cada vez más constantes, de duración más largas y de alternancias cada vez más cortas. Esto es lo que denomina Jorge Weinte en su obra el capitalismo senil. Él describe tres fases de capitalismo. El capitalismo joven, que es el de la primera revolución industrial, y de la segunda, donde las causas de las crisis están basadas generalmente en sobreproducción, en declinación de la tasa de ganancia, pero que aparecen como de fácil resolución en el corto plazo. Luego un capitalismo maduro, que lo podemos sintetizar en el capitalismo de posguerra, en el plan Marshall, la edad de oro del capitalismo, con los modelos keynesianos, el estado de bienestar, donde el capitalismo logra su mayor inserción a nivel global y éxito en la distribución del ingreso, en tasas de desempleo muy bajos y niveles de productividad y de PBI altísimos que nunca más va a recuperar, tales como podemos observar con la declinación del consumo, de la tasa de consumo agregado a partir de la década del 70. Entonces, ese capitalismo maduro, dice Jorge Weinte, que a partir del final de Bretton Woods, la crisis del petróleo y la caída de
de la Unión Soviética que va a configurar este nuevo fenómeno de globalización neoliberal, va a acelerar la declinación del capitalismo y lo va a convertir en un capitalismo senil, es un capitalismo viejo, muy lento para resolver sus crisis, donde sus crisis cada vez van a ser mayores. Esto va a llevar a ciclos del capitalismo, que ustedes lo van a ver en un cuadro ahí que está agregado en PowerPoint y que figura en la bibliografía, que les va a mostrar precisamente estos ciclos. Estos ciclos configuran, al entender de Jorge Weinstein, el ciclo de la civilización burguesa, en donde a partir de la década del 70 se va a dar una marcada decadencia de la sociedad burguesa hasta llegar a nuestros días en esta fabulosa crisis mundial denominada pandemia, donde ninguna parte del mundo, producto de la globalización neoliberal, ha quedado ajena y que durante meses paró la economía total y global del mundo y de la cual todavía no sabemos cuáles van a ser sus resultados a corto plazo y aún más no sabemos cuándo va a ser la finalización de la misma, si es que la tiene, o va a ser un estado de crisis permanente a partir de esto. Esto es lo que denominaba Jorge Weinstein la crisis general de la civilización burguesa, en donde se acoplan en simultáneo una serie de crisis que hacen a la sociedad burguesa, que son la parte constitutiva del modelo civilizatorio capitalista. Entonces, asistimos a colapsos financieros, tenemos crisis de deuda, tenemos crisis de Estados Unidos, crisis militares, tenemos crisis energética, crisis alimentaria, crisis ecológica, crisis urbana, crisis ambientales, ahora es crisis sanitaria. Si hay una palabra que caracteriza, al menos desde a mi generación, la generación de fines de los 60 y principios de los 70 hasta la actualidad, la palabra crisis. Es uno de los términos más repetidos a lo largo de la historia desde ese periodo. Estas crisis han provocado el desaceleramiento de la economía y la expansión financiera de la economía, produciendo lo que se conoce como financiarización del capitalismo a partir de las crisis del petróleo, y que va a tener su principal crisis en el año 2008 a partir de la crisis de Lehman Brothers, y que en donde en ese momento los mercados de derivados equivalían, es decir, de mercados de derivados a futuros, es decir, transacciones financieras a futuros que no están basados en la economía real, porque son a futuro y tienen cierto grado de incertidumbre, son operaciones que se hacen electrónicamente en su totalidad. Ese mercado de derivados en el 2008 llegó a equivaler casi 12 veces el PBI global. Es decir, la producción, el PBI global, que lo que produce todo el mundo, el sector financiero era 12 veces mayor que todo ese PBI. Eso en el tiempo es insostenible y es lo que genera lo que se denomina los factores entrópicos del capitalismo, en el cual tenemos sobreproducción. Hoy el mundo dice que produce alimentos para 2 mundos, sin embargo, hay gente que muere de hambre, o tiene hambre, o no es alimentada correctamente. Hay una declinación de la tasa de ganancia del sector productivo, lo cual ha producido desempleo. Y lo más importante que han producido estos 3 elementos es una desigual distribución del ingreso y de la riqueza. Según Thomas Piketty, en El Capital del siglo XXI y Capitalismo e Ideología, que son sus 2 obras magníficamente realizadas hace pocos años, él llega a afirmar que el 1% de la población global concentra
el 54% de la riqueza global. Es decir, que el 99% del resto de la humanidad nos tenemos que conformar con el 46% de la riqueza global. Esto va en aumento, y si nosotros viéramos las empresas más ricas del mundo, los personajes más ricos del mundo, veríamos que muchos de ellos tienen fortunas que son superiores al PBI de cinco países del primerísimo mundo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos una crisis ambiental por el uso indiscriminado del principal factor energético del siglo XX, que es el petróleo, que ha llevado a una crisis ambiental con el rompimiento de la capa de ozono y con consecuencias climáticas aún inesperadas y de difícil resolución, y que ha hecho que el crecimiento de la economía esté basado en estas burbujas financieras que se expanden desde el centro de los países centrales, desde el centro a las periferias, y que ha hecho a los países periféricos cada vez más dependientes del centro mediante mecanismos de endeudamiento financiero, como el caso argentino y el resto de los países de Latinoamérica, de África y parte de Asia. Entonces, básicamente, lo que hace Jorge Weinstein a lo largo de su obra es denunciar y explicar cómo la hipertrofia financiera es una de las causas principales de la declinación de la sociedad burguesa en su conjunto, producto de esas múltiples crisis convergentes que han constituido lo que se conoce como modelo civilizatorio capitalista. Bueno, esta unidad, yo les recomiendo una lectura muy profunda de los textos que son obligatorios en su lectura, porque le van a ayudar a entender, a comprender en gran parte la realidad y la magnitud de la crisis del sistema capitalista. Bueno, con estos tics de lectura que he dado, esta es mi última aparición explicando una unidad de la materia. Así que buena lectura, como siempre.